Bueno, muy bien, qué rico poder estar en este lugar. Es una bendición poder estar reunidos, dice la Biblia. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios nos hace habitar en familia. Y dice la Biblia también que hay amigos que son más unidos que un hermano. A veces uno se siente mejor con los amigos o comparte más con los amigos que con los hermanos de carne de uno, porque a veces están lejos, a veces vienen en otras partes, pero hoy estamos aquí todos juntos. Hoy quiero hablar de un tema bien especial y le he puesto como título La Gran Comisión. Resulta que en estos días escuché a varias personas, tuve pues la oportunidad de hablar con unas personas y me di cuenta que las personas sufren mucho, que hay una gran necesidad en cada persona. Escuché de un señor que me dijo que llevaba 35 años viviendo solito, estaba separado de su esposa y de sus hijos, entonces no volvió pues a tener contacto con ellos. Entonces me estaba contando él y me dio mucho pesar porque él me decía, yo sentía a mi esposa y a mis hijos y les dije pues que ya hasta aquí nos había traído el río, que ya él no iba a vivir más con ellos. Y me dijo él que la esposa le rogó mucho, que ella le rogaba, decía, deme la última oportunidad o deme una oportunidad. Y él no quiso darle esa oportunidad, sino que decidió separarse y entonces ya desde ese tiempo ha vivido pues completamente solo. Se veía muy triste ese señor. También hablé con otra muchacha y ella me estaba pues contando que había perdido el trabajo, que había perdido, pues tenía un negocio y le tocó venderlo, que no tenía celular, que le tocó vender el celular para hacer algunas cosas, y fuera de eso que la estaban como estafando, la estaban extorsionando pues, y entonces estaba muy triste porque estaban como contra la familia estaba contra ella y ella no podía pues como confiar en nadie, y fuera de eso la estaban extorsionando. Entonces yo dije, Dios mío, hay mucha necesidad, hay muchas personas que sufren, uno no se da cuenta qué está pasando en las casas, qué está pasando en los hogares, y a veces hay problemas que son graves, problemas que las personas sienten que nadie les puede ayudar. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros tenemos la solución, ¿cierto? Tenemos la solución que es Dios. Dios les puede ayudar. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestra salvación. El Espíritu Santo nos puede guiar y nos puede indicar qué cosas hacer. Entonces hay mucha necesidad. Pero nosotros hoy vamos a hablar de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Biblia nos habla en Mateo 28, del 18 al 20, sobre la Gran Comisión. Jesús murió y resucitó, y para que nosotros tuviéramos vida y para que viviéramos en abundancia. Él estuvo y hizo todo por nosotros. Cuando Él iba a ir al cielo, cuando él iba a subir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos, y en esta tarde nos dice a nosotros, dice acá la Biblia, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo estará el Señor con nosotros? Hasta el fin del mundo. Entonces les contaba que ahí en ese pasaje nos habla que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, se apareció a sus discípulos y estuvo unos días con ellos, pero Él ya iba a ser levantado, se iba a ir. Entonces Él le hace este encargo a los discípulos y le dice que
vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros debemos hablarles a las personas de Dios. En estos días mi esposo dio unos temas muy bonitos acerca del sembrador. Decía que el sembrador salió a sembrar, tiraba la semilla y esa semilla cayó en diferentes terrenos. Dice que una semilla cayó junto al camino y que la que caía junto al camino, ¿qué pasaba? En ese tiempo pues habían animales que eran los caballos y muchas personas caminaban a pie por los caminos, entonces pisaban la semilla. Entonces esta palabra que cayó junto al camino, ¿qué pasó? Fue pisoteada. Entonces así también hay personas, él nos enseñaba que así también hay personas que han sido pisoteadas por otras personas, que han sido dañadas y por eso no quieren recibir a Cristo en su corazón, porque uno les dice, Cristo las ama, y entonces ellas escuchan esa palabra y como que la rechazan, porque ellos dicen, y si Dios me ama, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me violaron? Y si Dios me ama, ¿por qué abusaron de mí? ¿Cierto? Si Dios me ama, ¿por qué me dejó mi esposo? Entonces, como hay heridas en su corazón, han sido pisoteadas, la palabra no puede dar su fruto y no quieren buscar a Dios. Pero esas personas necesitamos entonces que nosotros tomemos la responsabilidad, amemos a esas personas y oremos por ellas. Empecemos a orar. Señor, sana a esa persona. Dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué hace? Y les venda sus heridas. Eso es lo que hace Dios. Dios sabe el dolor. Dios conoce el dolor que hemos pasado o que han pasado las personas. Él sabe que han sufrido muchísimo. Y dice también la Biblia que el Señor recoge nuestras lágrimas. Y para Él es muy preciado cada una de las lágrimas, aún en secreto. Hay personas que lloran en lo secreto, cuando están acostadas, mojan sus almohadas llorando, otras que lloran en el baño, ¿cierto? Que nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta y Él recoge sus lágrimas y Él va a traer una respuesta y una solución a ese problema. Y Él sana, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Hay otras personas que también nos enseñaba mi esposo que día, que caen la semilla cayó en pedregales. Y entonces esto ya viene como los muchos conceptos. Él nos decía que eran los muchos conceptos que a veces la gente dice, ay, yo quiero buscar a Dios, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero ir a una iglesia, pero es que hay tantas iglesias y uno me dice esta es la verdad, otro me dice no es esta, y las iglesias como que se echan pullas entre ellas mismas y no vaya allá porque esa es mala, no vaya aquella porque esa es mala. Y entonces como que la persona al final decide no buscar de Dios y dice, no, pues esperemos más bien y que nos demos cuenta cuál es la verdad, porque he escuchado tantas cosas que esas cosas les impiden buscar a Dios. Pero que hay una semilla que cae en buena tierra y que esa da mucho fruto. Pero mi esposo nos decía que todos los terrenos son buenos, sino que hay cosas que impiden que ellos busquen a Dios. O sea, todas las personas quieren buscar a Dios y dentro del ser de las personas todos anhelan y aman a Dios, pero hay cosas que impiden: la familia, los pensamientos, los argumentos, las heridas. Hay muchas cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener amor, compasión por ellos y hablarles de Dios, insistirles, seguir insistiéndoles, seguir ayudándoles, seguir hablándoles. En el momento indicado, Dios hará su obra. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y habrá un momento en que ellos quieren buscar al Señor. Pero todos los terrenos son buenos. Debemos entonces no desanimarnos, porque a veces uno dice, ay, es que le hablé a tal persona y no quiso buscar a Dios. Ay, es que llevo tanto tiempo orando por esta persona, invitándole, y no ha querido buscar a Dios. ¿Qué hacemos? No desmayemos, insistamos
y no desmayemos. Entonces debemos cumplir eso. ¿Qué es la gran comisión? Es el proceso para dar a conocer a Jesús y llevar a las personas a ser discípulos de Cristo. Qué bueno que Dios nos pueda usar en eso. La necesidad de predicar el Evangelio. Hay tres lugares desde donde nos piden que prediquemos el Evangelio. Y esto me parece muy importante y quiero que se lo lleve en su corazón. Hay tres lugares de donde nos piden que prediquemos el Evangelio. La gente nos está pidiendo, nos está haciendo un llamado, nos está diciendo que prediquemos el Evangelio. Y el primer lugar es desde arriba, desde el cielo. Dice la Biblia en Lucas 15 y el versículo 10, que en el cielo, ¿qué hay en el cielo? Está Dios, están los ángeles, y hay un poco de seres que no podemos ver, pero que son reales y hermosos. Nos dice la Biblia que son hermosos. Y ellos desde arriba nos piden que hablemos de Dios, que le hablemos a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro amigo de Dios. Desde arriba, Lucas 15, 10 nos dice: les digo que asimismo se alegrará Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Me parece hermoso, vamos a leerlos todos, vean. Les digo que asimismo se alegrará Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Está muy clarito, dice que Dios y los ángeles se alegrarán si hay una persona que por toda su vida o por muchos años hizo la maldad, hizo el pecado, pero él dice: no, ya a partir de ese momento no voy a pecar más. A partir de ese momento voy a entregarle mi vida a Cristo y voy a dedicarme a Dios. Que todo lo que yo haga sea para agradar a Dios. ¿Cómo se pone el cielo? Alegre. Alegre. Entonces desde arriba hay un clamor para que prediquemos el Evangelio, para que las personas se arrepientan. Y también hay un clamor desde afuera. Mateo 9:35 nos dice que hay un clamor desde afuera. ¿Desde afuera sería qué? Desde las personas que están afuera y que están sufriendo. Dice lo que les decía ahorita, hay muchas personas que sufren y ellos están llorando y clamando por una respuesta. ¿Sabe? Hay personas que se arrodillan a orar y le dicen a Dios: Dios, por favor, revélate a mi vida. Por favor, Señor, que alguien me ayude, que alguien me hable de ti. Hay gente que yo he escuchado personas que dicen: yo no sé cómo leer la Biblia, yo no sé cómo buscar a Dios, pero si hubiera alguien que me enseñara, alguien que me dijera cómo hacerlo, yo lo haría. Entonces es el clamor desde afuera, dice Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El siguiente. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, dice, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este versículo dice que Jesús, ¿qué hizo? Él iba por todo lugar, recorría predicando la palabra. ¿Y qué hacía él? Él veía las multitudes que lo seguían y él tuvo compasión, tuvo amor, tuvo misericordia. Él no nos vio como personas malas, él no nos vio como personas que hacían el mal, sino que él, ¿qué dijo? Tuvo compasión, tuvo amor, tuvo misericordia por ellos y dijo que las veía como agobiadas, desamparadas y como ovejas sin pastor. Él las vio que estaban muy mal y tuvo compasión de ellas. Así también entonces nosotros tenemos que ver a esas personas. Las personas desde afuera nos están gritando: por favor, ayúdenos, ayúdenos. Qué bueno que podamos escuchar esas voces y poder ir en su ayuda. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestros problemas y a veces por nuestros problemas nos encerramos. A veces decimos: es que no tengo, es que me falta, o es que estoy enferma,
o cierto, entonces nos enfocamos en nuestros problemas y nos olvidamos que hay otras personas que en todo el mundo están sufriendo y están pasando por necesidades. ¿Qué podemos hacer? Orar. Podemos hacer mucho. Orar por ellos, llevarles el evangelio, presentarles el plan de salvación. Y hay otro llamado que ese sí es tremendo, que nos pide, y el tercer llamado es desde abajo. Ese es tremendo, desde abajo. Lucas 16, 27 y 28. Desde abajo sería desde el infierno. Hay personas que han muerto y no se arrepintieron, no buscaron de Dios y están ¿en dónde? En el infierno. Y desde abajo ellos claman. Lucas 16, 27 dice: Él respondió entonces: te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que adviertas a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Les cuento la historia. Dice que había un rico, ¿sí se lo saben? Un rico que se vestía muy bien, muy bonito, y hacía banquetes casi todos los días. Pero había un pobre que se llamaba Lázaro, y este pobre pedía la limosna y nadie le daba, y estaba ahí sí todo enfermo, estaba muy enfermo. Pero dice que nos cuenta la Biblia que un día murieron los dos. Murió Lázaro y fue llevado al cielo, pero también murió el rico. ¿Y a dónde fue llevado? Al sepulcro, a un lugar de tormento. Y él estaba allá en agonía, y él le clamó a Abraham y le dijo que enviara a alguien a remojarle la punta, que enviara a Lázaro a remojarle la lengua con un poquito de agua porque estaba atormentado, tenía mucha sed y todo eso. Pero entonces ahí tuvo esa conversación, y en eso le dice que también tenía 5 hermanos, y él dijo: vaya, mande a Lázaro. Él le pidió: mande a Lázaro que resucite entre los muertos y vaya y le predique a mis 5 hermanos, porque yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Y cuál fue la respuesta? Ahí mismo dice en el siguiente versículo: pero Abraham le contestó: ya tienes a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara, uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Y Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. O sea que él decía: no, ahí tienen a los profetas y a Moisés, ahí tienen la Biblia, ahí están mis hijos, ahí están los pastores, los hermanos. Bueno, hay cantidades de personas que pueden hablarles de Dios. Y entonces les decía que desde abajo hay un clamor. Imagínense por un momento aquellas personas que están en ese momento en el infierno. ¿Cómo será el clamor? La Biblia nos dice que en el infierno habrá lloro, o sea que todo el mundo estará llorando y crujiendo los dientes, como en señal de ira, y se odian ellos mismos, diciendo: ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no busqué de Dios? ¿Por qué no escuché cuando me hablaban? Y tienen una ira contra ellos mismos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí está, desde abajo. Y la gente quiere y pide que le prediquen a mi mamá, que le prediquen a mi papá. Y en la tierra quedó mi familiar, mi hijo, mi vecino, mi amigo. Que le hablen de Dios a ellos. Entonces hay 3 lugares los cuales nos piden que prediquemos. Ya les dije, el cielo, porque Dios se goza. Imagínense hacer feliz a Dios. Él se goza. Y afuera las personas están sufriendo. Y qué alegría ver que una persona diga: mi vida cambió a partir de que empecé a leer la Biblia, a partir de que empecé a ir a la iglesia, mi vida fue transformada
por Dios cambia. Y lo tercero, desde abajo. La gente clama que mi familiar no venga a ese lugar de tormento. El infierno es real, el cielo es real. Las personas que sufren son reales. Hay muchas personas que están pasando por sufrimientos. ¿Qué debemos de hacer? Oremos por ellos, por lo menos saquemos un ratico y oremos por esas personas. Saquemos un momentico, no nos cuesta mucho cuando vamos a almorzar, cuando nos vamos a acostar, cualquier momentico, sáquelo y ore por esas personas, Señor, que la gente te conozca. Si usted se da cuenta de un problema, de una necesidad, ore por ellos. Cierre un momentico ahí sus ojos donde esté. A veces uno está en el bus y ve a una persona que pasó de pronto mal vestida, en la calle, sin zapatos. Cierre ahí sus ojitos ahí en el bus y en su mente ore: Señor, ayuda a esta persona, ayuda a esta persona, ayuda a este caballero, este niño, darle de comer. Haz un milagro, que haya una fundación donde los recojan, que haya un ministerio que se preocupe por ellos. Haga esto y dirá que Dios le va a bendecir grandemente. Tenemos que vencer enemigos. Tenemos que vencer enemigos para poder hacer este trabajo, porque el diablo nos va a poner pereza, nos va a poner temor, nos va a poner indiferencia, nos va a poner muchísimas cosas para que nosotros no hablemos de la palabra de Dios. Pero si lo hacemos, vamos a tener recompensas, grandes bendiciones. Dice la Biblia que será muy satisfactorio para nosotros también ver que una persona es cambiada por Dios. En estos días veía una película muy bonita donde nos mostraban una niña que empezó a ir a una escuela y ella le robaba al profesor. El primer día que llegó, le robó al profesor el reloj. Salió corriendo y se lo robó. Y el profesor después fue a mirar: ¿dónde está? Y como era la única niña que le estaba entrenando, porque eran unos juegos, él supo que había sido esa niña. Pero me pareció muy interesante que él después no la juzgó: ¿dónde está mi reloj? Ni le reclamó, sino que él dejó que eso pasara y siguió enseñándole a esta niña. Y después se dio cuenta de que el papá estaba hospitalizado y que ya no lo conocía, y él pudo empalmar que ellos pudieran volverse a conocer después de 15 años de estar separados. Y el papá después murió, pero él logró que esta niña hiciera la carrera y ganara. Y esa película me pareció muy especial. Yo dije: qué bueno que Dios lo use a uno para eso. Y hemos visto testimonios y cosas grandes en cuanto a eso. Yo sé que usted ha hecho esta labor o ha visto personas que han llegado a los pies de Cristo y su vida ha cambiado totalmente. Tal si cierra ahí sus ojitos por un momento y piensa en tanta necesidad. Cierra ahí sus ojitos y recuerde las palabras de Jesús. Aquellas palabras que Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Hoy piense en el sacrificio tan grande que Jesús hizo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre. Jesús bajó a las partes bajas de la tierra para salvarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Él hizo todo esto por amor, para que nosotros no tuviéramos enfermedad, para que no tuviéramos dolencia, para que pudiéramos ir al cielo. Hoy ahí con sus ojitos cerrados piense en el sacrificio que Jesús hizo y dígale: Dios, tráeme revelación de la cruz. Revélame la cruz. Usted que está aquí, dígale: Señor, revélame. Yo quiero saber y entender cosas. Tengo preguntas, tengo inquietudes, pero hoy revélate a mi vida, Dios. Oro también por aquellas personas que están en necesidad. Mire su familia. Dígale: Dios, mira mi familia. Míralo, Señor, cómo han sufrido, cómo han pasado por diversas pruebas, por dificultades.
Han derramado lágrimas, Señor, mis familiares. Pero tú puedes sanarles. Tú sanas a los quebrantados de corazón y tú les vendas sus heridas, Dios. Mira, Espíritu Santo, aquellos vecinos también que sufren, Dios, dame amor, dame compasión por ellos. Que yo quiera servirte, Dios. Usted que está aquí, dígale, Dios, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Que puedan decir, yo ayudé a tal persona, yo le hablé a aquella persona, yo estuve ahí presente. ¿Sabe que hay personas que yo he escuchado de personas que están en este lugar que me han dicho, esta persona me ayudó tanto? Es Dios usándole. Hoy permítale, Señor, que usted sea más usado por Él y dígale, Dios, yo quiero ser más usada por ti, Señor. Yo quiero ser más usada por ti, Espíritu Santo. Úsame para la alabanza de tu gloria. Úsame, Espíritu Santo. Que yo sea bendición para los demás. Y te pongo también delante de ti mis peticiones, mis necesidades. Dios, tú tienes cuidado. Tú sabes también, Señor, cuánto dolor, cuánto sufrimiento he pasado. Hoy me expongo a ti, Señor, para que tú me sanes. Hoy me expongo a ti, Señor, para que tú quites todo temor. Para que tú quites, Señor, toda indiferencia de mi vida. Para que tú, Espíritu Santo, me des misericordia, Dios, por los perdidos. Dios, hoy clamo por misericordia. Yo pueda llenarme de misericordia en el nombre de Jesús. Hoy cantamos a Dios. ¿Qué tal si escuchamos una canción de lo que Cristo hizo por nosotros? De tal manera, esta canción